Academia Cristo. Manual de la Biblia. Lección 4. La más grande historia jamás contada. Parte 2. La historia de lo que hizo Jesús llena los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. El resto del Nuevo Testamento habla de la Iglesia, los que creyeron en Jesús, y tiene cartas que dan instrucciones a los creyentes en Jesús. Cuando Jesús vino, pocos lo reconocieron como el Salvador, a pesar de que nació de una virgen en Belén, como habían dicho los profetas. Jesús hizo muchos milagros para demostrar que Él era verdaderamente el Cristo. Entró a la ciudad de Jerusalén en un burrito, como dice la profecía, pero aún así la gente lo rechazó y lo mató, como dice también la profecía. Él volvió a la vida y les apareció a los que creían en Él. Después volvió al cielo a gobernar todo el mundo hasta el fin de los tiempos. Después de que Jesús volvió al cielo, los apóstoles y los seguidores comenzaron a contarles a muchas personas sobre Jesús. Muchas veces los cristianos fueron atacados por causa de su fe. Jesús dijo que esto iba a ocurrir. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. Mateo capítulo 10, versículo 22. Pero también prometió, el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Mateo capítulo 10, versículo 39. Muchos cristianos fueron matados por los que odiaban el mensaje cristiano, pero recibieron la vida en el cielo con Dios. Y los que trataron de detener a la iglesia atacándola, en realidad le ayudaron a crecer. Cuando la iglesia comenzó a ser atacada y maltratada, los creyentes se fueron a buscar lugares seguros para vivir. Cuando se fueron, los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación donde quiera que iban. Hechos capítulo 8, versículo 4. Y muchos otros, tanto hombres como mujeres, se bautizaron. Hechos capítulo 8, versículo 12. Los apóstoles fueron a distintas partes del mundo para contarle a la gente sobre Jesús. Los más famosos de esos viajes misioneros fueron hechos por el apóstol Pablo. El libro de Hechos relata los viajes de Pablo y cómo finalmente fue arrestado y llevado a juicio por la obra que estaba haciendo. En esa época, el Imperio Romano tenía el poder y pensaba que la predicación sobre Jesús podría hacer a la gente menos fiel al emperador. Ciertamente, Dios ayudó a Pablo en las luchas que enfrentó. Él mismo le dijo a Pablo: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Por eso, Pablo dijo: me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. A todo puedo hacerle frente, pues es Cristo quien me sostiene. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esos pensamientos de Pablo son tomados de sus epístolas o cartas enviadas a la iglesia. Las cartas del Nuevo Testamento nos dicen lo que Dios ha hecho por nosotros y nos enseñan a vivir como seguidores de Jesús. Se puede decir que la historia de la Biblia sigue hoy, porque gran parte del Nuevo Testamento es sobre la iglesia. Cuando creemos lo que dice la Biblia sobre Jesús y su iglesia y vivimos de acuerdo con estas palabras, nos hacemos parte de la historia de Dios en el mundo hoy. La historia de la Biblia nos habla acerca de padres y madres, sacerdotes, jueces, reyes y profetas. Ninguno de ellos pudo seguir perfectamente a Dios. Ninguno pudo llevar a nadie a Dios por su propio esfuerzo. Nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre, para que viva siempre y se libre de la muerte. Salmo capítulo 49, versículos 7 a 9. Las historias de la Biblia nos muestran constantemente cuán verdaderas son esas palabras de Dios. Pero Jesús es Dios que se hizo hombre para salvarnos. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Lo que Jesús hizo por nosotros es el pago suficiente para que podamos vivir para siempre. Jesús no es como los líderes humanos, es el único que nunca deja de ayudarnos. Él puede rescatarnos de cualquier cosa, hasta de la muerte. Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Pero aunque los padres terrenales fallaron muchas veces, por los méritos de Jesús tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido. Romanos capítulo 8, versículo 17.
Las historias de la Biblia nos dicen que no podemos confiar en nosotros mismos, ni en nadie que sea simplemente un ser humano. Necesitamos confiar en Dios, en Jesús. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Salmos capítulo 118 versículos 8 y 9.